Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un capítulo más de Futuros Médicos. Mi nombre es Daniel Fernando Montaño Casterillos y el día de hoy les vengo a exponer lo que viene siendo cuerpos extraños. Bueno, como la definición de cuerpos extraños, como para iniciar, va a tener que todos los textos nos dicen que es todo elemento exterior introducido de forma voluntariamente o no, y los cuerpos extraños en oído, nariz, garganta son un motivo de consulta muy habitual en los servicios de urgencia que normalmente son atendidos por nosotros los médicos generales. Bueno, como para iniciar con la epidemiología, vamos a tener que los más frecuentes son los niños y los pacientes con trastornos mentales. Entonces, las localizaciones de cuerpos extraños, según su sitio anatómico, según este artículo, vamos a tener tres zonas anatómicas que son muy frecuentes en estos tipos de pacientes, el cuales son oído, las fosas nasales y el esófago. Más adelante vamos a hablar de otras epidemiologías según otros textos. Bueno, aquí como para seguir la epidemiología y dar datos epidemiológicos un poquito más general, aquí tenemos los datos de Estados Unidos, que nos dicen que alrededor de 2.000 niños anualmente consultan por cuerpos extraños en hospitales. ¿Cuál fue su tasa de mortalidad? Fue alrededor de 2.5%, o eso es lo que nos dicen los registros. En la Unión Europea se han reportado alrededor de 50.000 incidentes anuales por cuerpos extraños, niños alrededor de 0 a 14 años, es decir, menores de 14 años, con resultados fatales o una tasa de mortalidad alrededor de un 10% en estos casos de la Unión Europea. Bueno, aquí nos hacemos una gran pregunta. ¿Cómo clasificamos los cuerpos extraños? Tenemos dos formas o dos maneras, según su localización o según su naturaleza. Según su naturaleza, los podemos dividir entre orgánicos y inorgánicos. Los de orgánicos van a estar dos subgrupos, los cuales son los alimentarios y los animales. En los animales van a encontrar como los insectos, sanguijuelas, alimentarios, pipas, semillas, cacahuates, palomitas, etc. Inorgánicos, vamos a encontrar subdivisiones como metálicos, plásticos o otros como prótesis dentales. Metálicos como cuáles, obviamente como monedas, agujas, clips y etcétera. Plástico como piezas de juguete, botones y tapas de envases. Según su localización puede ser en la orofaringe, en oído, en las fosas nasales o la laringe. ¿Cuáles son los objetos que probablemente puedan causar la obstrucción de este cuerpo extraño? Pastillas, juguetes y etcétera. Oído, cerumen, algodón, semillas, juguetes y tapones.
orofaringe, espinas de pescados y huesos, etc. Puede ser un sinfín de números, obviamente que todo va a depender según su localización. Y esas son como las formas que nosotros podemos llegar a clasificar los cuerpos extraños. Bueno, ya como organizando las localizaciones y las definiciones de cada una de estas, vamos a tener que cuerpos extraño óptico, vamos a tener como definición que son todas aquellas sustancias o elementos u organismos que se introducen en el interior del conducto auditivo externo, ya sea de forma voluntaria o accidentalmente. Habitualmente estos pacientes llegan a consulta externa, ya sea por sensación de taponamiento óptico. Las manifestaciones clínicas que llegan estos pacientes, las más frecuentes según los últimos artículos, vamos a encontrar como la otalgia, la otorragia, la otorrea, la hipacusia y la tinnitus, y entre otras manifestaciones clínicas. ¿Qué vamos a ver nosotros en estos tipos de obstrucciones de conducto auditivo externo que se toma como cuerpo extraño? Un ejemplo, por plástico, un objeto redondo, o vemos que hay una obstrucción del conducto auditivo externo que no pertenece como tal al conducto, por ende se toma como cuerpo extraño. Un ejemplo, un insecto en el conducto, igualmente. Estos son como que ejemplos como tal de imágenes de, obviamente, cuerpo extraño óptico. Bueno, nos hacemos una gran pregunta. ¿Cuál es la actitud a seguir de nosotros después de sospechar de que nuestro paciente posiblemente tenga un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo? Bueno, según la guía nos dicen o nos recomiendan que tenemos un método a través de la otoscopía, a través obviamente utilizando el otoscopio, para poder identificar y observar el posible cuerpo extraño que está causando una obstrucción en el conducto auditivo externo. Entonces, ya una vez confirmado de que correctamente hay un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo de nuestro paciente, podemos utilizar diferentes métodos para poder extraer ese cuerpo extraño. Uno de esos métodos va a ser el lavado con suero. Vamos a utilizar agua tibia y una jeringa de 20 cc con un catéter de vía intravenosa, porque si usamos una aguja, terminamos puyando todo el conducto auditivo. Entonces, eso es lo que no queremos. Entonces, ¿cuándo se puede utilizar? ¿Cuándo no se debe usar? Bueno, se puede utilizar en insectos para poder ahogarlos, obviamente para matarlos, y así facilitar la extracción del insecto. También se puede utilizar en objetos inorgánicos y pequeños móviles, para así ser un poquito más fácil la extracción a través de presión positiva. No se debe utilizar en pilas, no se debe utilizar en material vegetal o poliestireno, debido a que estos se pueden llegar a inflar o aumentar de tamaño debido, obviamente, al líquido que le vamos a echar. Y obviamente el lavado con suero. Por ende, no se recomienda. Si el paciente lleva drenaje transtimpánico, menos se recomienda. Si tiene una perforación de la membrana timpánica, no se recomienda. Presenta una otitis media crónica o cirugía previa al oído, no se va a utilizar el lavado con suero. Bueno, aquí tenemos lo que estaba mencionando anteriormente, una jeringa de 20 cc con un catéter de vía intravenosa que vamos a pasar por el conducto auditivo, el espacio que este nos dé, vamos a pasar por encima del objeto extraño y vamos a hacer presión con la jeringa. Vamos a soltar toda esa agua tibia a través de presión para así ejercer una presión positiva y así pueda el paciente liberarse del cuerpo extraño. Ahí está. Ese es el método a través de los lavados con suero. Otro método que nosotros tenemos es la pinza de Hartmann. Entonces, ¿para qué nos sirve la pinza de Hartmann? Pues obviamente para poder extraer el objeto extraño. Un ejemplo, ¿cuándo lo podemos utilizar? En insectos previamente ahogados, ya sea por la aplicación de suero, alcohol o aceite en el conducto auditivo. Una vez de que estos ya hayan fallecido o lo hayan ahogado al insecto, ya es más fácil la extracción a través de la pinza porque el insecto ya no va a estar en constante movimiento, por ende es más fácil la extracción. Otros objetos que son blandos se pueden agarrar con las pinzas, por ende es fácil la extracción, como tenemos aquí en la imagen de abajito, que vemos que la pinza está jalando el cuerpo extraño.
¿Cuándo no debemos utilizar la pinza de Harman? Cuando el objeto es redondo. ¿Por qué no podemos utilizar los objetos redondos? Porque lo terminamos hundiendo más en el conducto auditivo. Por ende va a estar ubicado más profundo y el lumen se va a ir disminuyendo y se va a complicar la extracción de este mismo. Por ende no se debe utilizar pinzas en objetos redondos. Tenemos otra herramienta, los ganchitos o la cureta. ¿Cuándo podemos utilizar nosotros la cureta? Vamos a utilizar un objeto redondo. Obviamente, si no pudimos sacar un objeto redondo con una pinza de Harman, lo vamos a poder utilizar con la cureta. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, lo que vamos a utilizar es que se debe empujar prácticamente el objeto de atrás hacia afuera. Vamos a pasar la cureta por encima del objeto extraño, como lo tenemos aquí en la imagen, por encima, luego reajustarla para que esta partecita de aquí quede mirando hacia abajo para poder arrastrar el objeto extraño, obviamente, y poder extraerlo como tal del conducto auditivo externo. Cuando no debemos utilizar la cureta o el ganchito, en objetos friables o en objetos en la parte profunda del conducto auditivo externo, sin una correcta visualización, porque aquí está la membrana timpánica, por ende si no observamos nosotros bien qué tan profundo está el objeto extraño, vamos a terminar lesionando la membrana timpánica y generando complicaciones al paciente. Bueno, las indicaciones tras la extracción de los cuerpos extraños debe inspeccionarse el conducto auditivo externo y el tímpano para descartar lesiones como tal en el paciente. ¿Qué se recomienda? Mandarle al paciente gotas ópticas de antibióticas profilácticas durante un periodo de 3 a 5 días. Normalmente, según lo que yo he leído, según la experiencia que he tenido yo de mis profes, normalmente se manda por 5 días para evitar una sobreinfección. Pero ¿cuáles gotas podemos mandar? Por ejemplo, la una que son muy utilizadas aquí en Colombia es la ciprofloxacina, 0.3% solución óptica, obviamente en este tipo de presentaciones que son muy comunes, por ejemplo, aquí en Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vienen siendo cuerpos extraños en las fosas nasales. Vamos a tener como definición, igualmente que lo anterior, es todo elemento ajeno a la estructura de las fosas nasales que se introduce en el espacio libre de estos, por ende se toma como cuerpos extraños. Igualmente, ¿cuáles son los pacientes más frecuentes? Niños y personas con trastornos mentales. Un ejemplo, aquí tenemos a Homero Simpson, uno de sus capítulos donde nos demuestra cómo se introducen los cuerpos extraños en oído y en nariz. Vamos a tener objetos más comunes como borrador, perlitas, semillas, frijol y plásticos. Manifestaciones clínicas según los diferentes artículos o revisiones. Va a tener rinorrea de mal olor, cascomia congestiva, obstrucción nasal unilateral y epistasis y halitosis. Halitosis y rinorrea con mal olor se asocian mucho a los cultivos bacterianos. Debido a la obstrucción, obviamente, se genera todo un cultivo de bacterias y las bacterias no huelen nada rico, sobre todo las bacterias aeróbicas. Por ende, el paciente se queja de que el moco huele muy fétido, con muy mal olor, o simplemente con mal olor, como un olor a pecueca, más o menos, es lo que más asocian, y también lo llegan a asociar o dicen que presentan halitosis, y es debido a eso de que se genera prácticamente un cultivo bacteriano, por ende, estas manifestaciones clínicas que son muy características como que de mal olor y halitosis. Bueno, actitudes a seguir. Vamos a tener como nota aquí, ¿estás? Si la entrada del cuerpo extraño en la nariz ha sido reciente, la mayoría puede ser diagnosticada y extraída en la consulta de atención primaria, es decir, por nosotros los médicos. Vamos a tener como método diagnóstico la visualización del objeto de forma directa, como lo tenemos aquí en esta imagen. Simplemente se le pide al paciente que se incline un poquito, con nuestro pulgar alzamos un poquito la punta de la nariz y con una lamparita para poder visualizar las fosas nasales. Otro método diagnóstico tenemos la radiografía simple de senos paranasales. Cuando nosotros vamos a remitir a este paciente al otorrinolaringólogo, cuando el cuerpo extraño esté alojado en el fondo de la fosa nasal y se nos sea imposible a nosotros para poderla extraer,
la impactación o inflamación de los fosas nasales, ya sea penetrante, no puede ser extraído, o si hay epistasis tras la manipulación del personal médico. Es ahí donde vamos a pedir ayuda, obviamente, del especialista. Bueno, aquí vamos a tener dos métodos para poder expulsar el objeto extraño en estos tipos de pacientes. El primer método, prácticamente hacemos una técnica de Valsalva, hacemos una Valsalva. ¿Cómo así? Vamos a buscar generar presión en las fosas nasales, tapando la fosa nasal el cual no se encuentra el cuerpo extraño, para así generar presión positiva y sea expulsado el cuerpo extraño de las fosas nasales. Es decir, tapamos la nariz o la fosa nasal, el cual no se encuentra el cuerpo extraño, y le pedimos al paciente que inspire de forma, que inspire fuerte, para que así el cuerpo extraño sea expulsado. El otro método, si este no llega a servir, es a través de pinzas, como pinzas de Harman o una cureta, o las que nosotros nos sentamos un poquito más cómodos para poder tener la extracción del cuerpo extraño. Obviamente, utilizando también, si se requiere, anestésicos tópicos. Vamos a utilizar ahora lo que viene siendo un diagrama de flujo. Aquí tenemos un diagrama de flujo, el cual nos muestra el paciente con síntomas de cuerpo extraño como inicio de consulta externa. Le mandamos oximetazolina, que prácticamente vamos a disminuir la congestión nasal de nuestro paciente. Previamente a esto vamos a utilizar la presión positiva al sonarse. Entonces, si liberamos el cuerpo extraño, se acaba la consulta. Si no se libera el cuerpo extraño, pasamos a la extracción bajo visión directa, que es el método que yo le estaba explicando, a través de diferentes pinzas, ya sea una pinza de Harman, a través de una cureta, o las diferentes herramientas que nosotros nos estamos como un poquito más cómodos para la extracción de estos mismos. Si lo logramos, se acaba la consulta. Si no lo logramos, pedimos ayuda de un especialista para buscar una extracción bajo anestesia general y así poder resolver la afección del paciente. ¿Cuál es la afección del paciente? Una obstrucción en las fosas nasales, o sea, un cuerpo extraño. Bueno, ahora vamos a hablar de cuerpos extraños en la cavidad oral como tal. Entonces, por ende, vamos a tener como método diagnóstico se realiza por visualización directa en los casos de cuerpos extraños en la cavidad oral. Un ejemplo, como lo tenemos presentado aquí en la imagen. Le pedimos al paciente que abra la boca y saque la lengua para poder observar toda la cavidad oral y mirar dónde se presenta o dónde está ubicado el objeto extraño. Entonces, se puede retirar con visualización directa de la misma forma a través de pinzas de consultas de urgencia, ya sea una pinza de Harman, una cureta u otros tipos de pinzas. Se deben derivar al especialista en el caso de no poder extraerlos o si presenta complicaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos llegar a observar en la cavidad oral o orofaringe? Oinofagia, disfagia, afagia, cialorrea y vómitos. Hipofaringe, oinofagia, laringotraqueal, tos, síndrome de penetración, estridor, disnea, disfonía, cialorrea, vómitos, disfagia y afagia. Estridor, obviamente hay una obstrucción, por ende se escucha el estridor. Disnea, el paciente se está ahogando, vemos comprometido el sistema respiratorio, por ende el paciente tiene disnea. Tos, hay una obstrucción, el paciente de forma fisiológica, nuestro cuerpo intenta a través de la tos liberar la obstrucción. Por esto se presentan estas manifestaciones clínicas de estos pacientes. Bueno, aquí para ser un poquito más específico, vamos a tener aquí la laringe, la faringe, diferentes causas. Un ejemplo, las espinas de pescado, cáscaras de pipa de girasol, los fragmentos plásticos, las dentaduras postizas, los alfileres, cáscara de molusco y marisco, hueso de pollo, hueso de conejo y cristales. Un ejemplo como que tenemos aquí en nuestra imagen, que al parecer es por un alfiler. En la laringe, ¿cuáles son las causas? Prácticamente son sumamente similares porque puede ser por hueso de pollo o hueso de conejo, puede ser por cáscara de molusco y o marisco. Entonces,
Las causas pueden ser alimentarias u objetos impactados en la laringe. Es una urgencia con riesgo vital. ¿Por qué? Se ha comprometido el sistema respiratorio, el paciente tiene disnea, tiene tiraje intercostal, el paciente se está ahogando prácticamente. Es un paciente que llega agitado. Es común en niños menores de 4 años. ¿Cómo lo podemos llegar como a clasificar o localizar? Vamos a clasificarlo según su localización, que puede ser por el vestíbulo laringio o la glotis. En el vestíbulo laringio vamos a tener disnea inspiratoria, estridor y éxtasis salivar. Obviamente el paciente se ha comprometido el sistema respiratorio, presenta disnea, se está ahogando. Presenta estridor, obviamente tiene una obstrucción. Glotis, tirajes intercortales, se está ahogando. Braguinea, estridor, igual como el vestíbulo laringio, alteraciones de la voz debido a la misma obstrucción. Y aquí tenemos ejemplos de una obstrucción en la laringe. Bueno, aquí nos hacemos una gran pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo solucionamos este cuerpo extraño que le está causando una gran afección al paciente? ¿Por qué una gran afección? Porque puede estar comprometiendo el sistema respiratorio del paciente, el cual se toma como riesgo vital. Por ende, tenemos diferentes formas de actuar dependiendo de la ubicación, ya sea la laringe o la faringe. Según lo que nos dicen los textos, podemos utilizar extracciones mediante pinzas acodadas o en forma de bayoneta, obviamente previa anestesia para evitar la agitación o las molestias del paciente, porque si él va a estar agitado, se va a estar moviendo mucho, se nos va a dificultar la extracción del cuerpo extraño. Como tenemos aquí en la imagen, tenemos una extracción de un cuerpo extraño a través de una pinza acodada, el cual es un método de forma directa, porque estamos observando de forma directa, obviamente. Una espina de pescado que se está extrayendo en el paciente. En la laringe, ya aquí tenemos diferentes métodos. ¿Por qué? Porque está comprometiendo sí o sí el sistema respiratorio. Podemos utilizar pinzas de McGill, como tenemos aquí en la imagen, para poder extraer de un método directo el cuerpo extraño. Pero si no nos sirve, no íbamos a solucionar con la pinza, ya sea porque el paciente esté muy agitado u otros factores, podemos utilizar golpes interescapulares o podemos utilizar maniobras de Heimlich para quitar o sacar la obstrucción, para poder extraer la obstrucción, como tenemos aquí en la imagen. Si no logramos extraer la obstrucción, el paciente está muy agitado, tiene una disnea impresionante, ya está utilizando los músculos intercostales, se está ahogando, podemos utilizar de forma de urgencia la traqueotomía de urgencia. Y esto es debido a que tenemos que garantizar la oxigenación de los órganos más vitales. Por ende, la oxigenación tenemos que buscarla. Y uno de los métodos de urgencia que se utiliza es la traqueotomía. Bueno, aquí en conclusión, según lo que nos dicen los diferentes textos, estas diapositivas se utilizaron 3 artículos y la conclusión que nosotros sacamos es la siguiente, que es conocer la epidemiología de la población en riesgo de presentar este diagnóstico y las características de los principales cuerpos extraños encontrados en cada uno de estos artículos. Puede contribuir a educar y concientizar al personal sanitario, o sea, nosotros como médicos generales, sean enfermeras, sean auxiliares o sean jefes, a la población en general sobre este problema de cómo prevenirlo y si bien un bajo porcentaje de pacientes que presentó cuerpos extraños en localizaciones de riesgo vitales, su diagnóstico y manejo oportuno permite una baja tasa de complicaciones y letalidad. Obviamente, si nosotros sabemos cómo extraer un cuerpo extraño, disminuimos las complicaciones y disminuimos las remisiones hacia los especialistas, en este caso los otorrinos. Y la letalidad, obviamente. Sí se vieron poquitos casos de cuerpos extraños en lugares de riesgo vital, pero es de suma prioridad saber de cómo extraer ese cuerpo extraño, ya sea por una maniobra de Heimlich, ya sea por utilizar una traqueotomía de urgencia, eh, ya sea utilizar un método directo con una pinza de McGill para poder extraer el cuerpo extraño. O sea, tenemos que nosotros saber
exactamente qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar con estos cuerpos extraños que están causando una obstrucción, ya sea las fosas nasales, ya sea el conducto digestivo externo, ya sea laringe, faringe o sea, estructuras de la cavidad oral. Entonces, estos futuros médicos, espero que les haya gustado mucho este tema y me encantaría que les regalaran un like, un comentario, ya sea qué correcciones podrían hacer, qué podrían agregar. Y bueno, igual que todas las exposiciones, siempre va a estar un link directo para que ustedes puedan descargar estas diapositivas. Y bueno, esto sería todo.